Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de los biocompuestos o biomoléculas. Los biocompuestos o biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos. Hacen parte o forman los tejidos, estructuras y sustancias de los organismos. Podemos clasificarlos en dos grupos, biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Biomoléculas orgánicas. Entre ellas tenemos los carbohidratos. Son conocidos comúnmente como azúcares, glúcidos o hidratos de carbono que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6-12-6. Son esenciales para los seres vivos, ya que casi todos los organismos lo utilizan como materiales de reserva, debido a su alto contenido de energía potencial aprovechable para mantener la vida. Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos azúcares. Clasificación de los carbohidratos. Existen varios criterios de clasificación de los carbohidratos. Entre los más utilizados tenemos, de acuerdo con su función, estructurales, que los encontramos en la pared celular de las plantas, y digeribles, aquellos consumibles como el almidón. De acuerdo al número de carbonos, como triosas, tetrosas, pentosas, etc. De acuerdo al número de azúcares que resultan de su hidrólisis. Pueden ser de cadena simple o sencilla como los monosacáridos y de cadena compuesta o compleja como los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares simples formados por una sola molécula. A este grupo pertenece la glucosa, fructosa, galactosa y ribosa, entre muchas otras. De acuerdo al número de carbonos presentes en la cadena pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. En la naturaleza abundan las pentosas y las hexosas, que forman una gran cantidad de disacáridos y polisacáridos tanto estructurales como de reserva. Disacáridos. Son compuestos de azúcares simples. Necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que se puedan absorber en el tracto alimentario. Ejemplos de disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Oligosacáridos. Formados por un grupo de 2 a 10 monosacáridos. Dependiendo del número adquirirá el nombre de disacárido, trisacárido, tetrasacárido, etc. Polisacáridos son polímeros de monosacáridos resultantes de la unión de 10 e incluso miles de azúcares. El almidón se forma por la unión o polimerización de unidades de glucosa con enlaces alfa 1,4. La celulosa se forma por la polimeración de unidades de glucosa con enlace beta 1,4. Lípidos. Comúnmente conocidos como grasas, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, incluyen un gran número de moléculas de distintos tipos que se definen más bien por su solubilidad. Su principal característica en común, aparte de su estructura, es la de ser moléculas orgánicas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos o liposolubles, como el etanol, éter, cloroformo, acetona, entre otros. Las grasas alimentarias están compuestas principalmente de triglicéridos, que se pueden partir en glicerol y cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, denominadas ácidos grasos. Los ácidos grasos presentes en la alimentación humana se dividen en dos grupos principales, saturados y no saturados. El último grupo incluye ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Los ácidos grasos saturados tienen el mayor número de átomos de hidrógeno que su estructura química permite. Todas las grasas y aceites que consumen los seres humanos son una mezcla de ácidos grasos saturados y no saturados. En general, las grasas de animales terrestres, es decir, grasa de carne, mantequilla y suero, contienen más ácidos grasos saturados que los de origen vegetal. Las grasas de productos vegetales y hasta cierto punto las del pescado tienen más ácidos grasos no saturados, particularmente los ácidos grasos poliinsaturados, A, G, P y S. Sin embargo, hay excepciones como por ejemplo el aceite de coco, que tiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Los lípidos se clasifican de acuerdo a su composición química en saponificables e insaponificables. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas que más abundan en los seres vivos. Están compuestas por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también contienen nitrógeno y a menudo azufre. Al igual que los lípidos y los carbohidratos, son macromoléculas formadas por unidades más sencillas como los aminoácidos.
Los aminoácidos, por su parte, son moléculas orgánicas más pequeñas con un grupo amino y un grupo carboxilo. Existen 20 aminoácidos esenciales para la vida. Son muy importantes como sustancias nitrogenadas necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales. Las proteínas son el principal componente estructural de las células y los tejidos, y constituyen la mayor porción de sustancia de los músculos y órganos, aparte del agua. Las proteínas no son exactamente iguales en los diferentes tipos de tejidos corporales. Las proteínas en el hígado, en la sangre y en ciertas hormonas específicas, por ejemplo, son todos distintos. Se pueden clasificar según su forma en fibrosas como la queratina y la fibrina, globulares como las enzimas y anticuerpos y mixtas como el colágeno. Por su composición química, las proteínas pueden ser simples u holoproteínas como la insulina y proteínas conjugadas o heteroproteínas como la mioglobina o el citocromo. Ácidos nucleicos. Juegan un papel importante en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Entre los ácidos nucleicos encontramos el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de unidades denominadas nucleótidos. Por ejemplo, el ADN y ARN son polinucleótidos. El ADN lleva la información genética de la célula y el ARN actúa como una molécula intermediaria para convertir la información genética en secuencias definidas de aminoácidos en las proteínas. A pesar de estas importantes funciones celulares, los ácidos nucleicos están compuestos tan solo por un reducido número de componentes estructurales. Cada nucleótido se compone de 3 unidades separadas: un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada y una molécula de fosfato. Los nucleótidos son considerados los pilares estructurales de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos lo son de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos. Biomoléculas inorgánicas. El agua es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por enlaces covalentes, y debido a la diferencia de electronegatividades se conforma una molécula con 2 dipolos, 2 cargas parciales positivas y 2 cargas parciales negativas, de ahí su capacidad como disolvente. Incide directamente en los organismos para regular la temperatura corporal, mantener concentraciones intracelulares y extracelulares, conservar la tensión superficial en membranas, participar en el equilibrio de la presión osmótica, disolver iones y compuestos y aportar oxígeno en la fotosíntesis. El agua constituye el 70% del peso corporal. La necesitamos para lubricar nuestros ojos, para respirar, para desintoxicar nuestro cuerpo, para mantener constante la temperatura corporal. Debido a esto es importante para poder vivir. Podemos dejar de comer por más de 2 semanas, pero solo sobrevivir de 3 a 4 días sin tomar agua. Las principales propiedades físico-químicas del agua que inciden en los sistemas vivos son: punto de ebullición, punto de congelación, punto de fusión, calor latente de fusión, calor latente de vaporización, tensión superficial, capilaridad, disolvente de compuestos polares y iónicos. Sales minerales. Son moléculas inorgánicas que se forman de la unión de un ácido y una base que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, al menos de 1 a cerca de 2.500 miligramos diarios para realizar diferentes funciones, como por ejemplo el potasio, sodio y cloro. Son activadores de enzimas en plantas. El potasio es abundante en el interior de la célula y es necesario para la contracción muscular y la conducción nerviosa. Los minerales sólidos y en disolución como el calcio, magnesio y fosfato se encuentran formando parte de los órganos duros como huesos y dientes en animales. En las plantas y vegetales pueden pasar a formar parte de depósitos sobre su superficie, sobre todo de calcio y sílice. Los minerales en disolución pueden ser metálicos o no metálicos. Intervienen en funciones como mantener el equilibrio osmótico de las células y establecer estados físicos adecuados de membrana y citoplasma. Gases. Los gases son biomoléculas inorgánicas indispensables para los seres vivos. En este caso son el oxígeno y el dióxido de carbono, que se utilizan en la respiración y en las plantas en la fotosíntesis. Estos pueden estar disueltos o integrados en los organismos.